Begoña Suárez Suárez es subdirectora general para el emprendimiento, la igualdad en la empresa y la negociación colectiva de mujeres del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. ¿Qué tal, Begoña? Buenos días. Muy buenos días. Pues nada, un placer, encantada de estar aquí. Y Miren Elgarresta es directora de Emakunde, Instituto Vasco de la Mujer. Miren, ¿qué tal? Egunon guztioi. Eguerdión. Y tenemos, como pueden comprobar, a la tercera de las intervinientes online. Ella es Mari Carmen Barrera Chamorro, secretaria de Políticas Europeas de UGT España y es vicepresidenta del Grupo de los Trabajadores del Comité Económico y Social Europeo. Mari Carmen, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por invitarme y es un placer. Bienvenido a todas y a todas, es un placer de estar y de formar parte de este evento tan importante. Muchísimas gracias. Bueno, pues si le parece vamos a comenzar precisamente por saber qué están haciendo en Europa en el ámbito de la igualdad salarial, qué propuestas están planteando ustedes para reducir la brecha salarial. Tiene como unos 15 minutos, así hablamos todas y después podemos tener un pequeño diálogo entre nosotras. Vale, voy a compartir una presentación rápidamente. Aquí, a ver, compartir, ahí va. Ya está. Y vámonos. A ver. Ahora, eso es. Bueno, pues lo primero es que quería, a modo de introducción y muy rápido, voy a ir un poco rápido porque tengo poco tiempo. Bueno, decir simplemente que la igualdad salarial no es solo una cuestión de justicia social, es un derecho humano reconocido por instrumentos internacionales como el Convenio 100 de la OIT y el artículo 157 de nuestro Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es decir, tiene que estar impreso en todas las políticas que se hacen en Europa. Garantizar además la igualdad salarial es esencial para ofrecer las mismas oportunidades de desarrollo personal y profesional a todas las personas. Y, sin embargo, en la Unión Europea las mujeres ganan en promedio un 12,7% menos por hora trabajada que los hombres, según el Eurostat de 2023. Y si se consideran incluso diferencias de los ingresos anuales, alcanzamos hasta el 30%. Esto es reflejo de cuestiones estructurales en Europa, como son la segregación ocupacional, que es la concentración de las mujeres en sectores peor remunerados, el empleo parcial, que sabemos que ataca de un parcial indeseado, sobre todo, que afecta sobre todo a las mujeres, y también, por supuesto, la interrupción en las carreras profesionales, bueno, pues para dedicarse a las tareas de cuidados, de hijos, de mayores, etcétera. Esto, en definitiva, hace que la brecha alcance, cuando se alcanza la jubilación, hasta el 28%. Y yo aquí me van a permitir que, aunque esté hablando del ámbito europeo, bueno, pues destaque el caso español como una experiencia ya positiva, puesto que España, aunque la brecha salarial por hora trabajada es menor que la brecha europea, está en el 8,7%, hay sectores en la hostelería donde es mucho mayor, pero sí que hay que romper una lanza por las políticas públicas que se han desarrollado en España, que, como veremos más adelante, están situando a España en una excelente posición en cuanto a lo que a brecha salarial se refiere. Bueno, voy rápida. La brecha salarial no es solo cuestión de derechos, sino que también supone un freno para el crecimiento sostenible, porque se desaprovecha el talento femenino, se reduce además el poder adquisitivo y además las pensiones también finalmente terminan siendo más pequeñas. Es por eso que nosotros, desde nuestra fundación UGT, sindicato fundamentalmente feminista, hemos tratado de visualizar las desigualdades estructurales, defender las políticas públicas transformadoras, impulsar el cambio, por supuesto, desde la negociación colectiva, que es nuestra herramienta, y el diálogo social, y ahora también coordinar esfuerzos a nivel europeo, porque sabemos que en Europa la normativa que se aprueba pues supone prácticamente casi el 70% de la normativa que se aprueba en los parlamentos nacionales. Ahí, a través del Comité Económico y Social Europeo y a través de la Confederación Europea de Sindicatos, UGT, tiene una participación importante, sobre todo en instrumentos relevantes, como ahora veremos, como son
la Directiva de Transparencia Retributiva y otras cuestiones, la Directiva de Salario Mínimo, dictámenes del Comité, como lo veremos ahora, que tienen una incidencia importante. Bueno, aquí tenemos la brecha, el gráfico de las brechas, de la situación de las brechas en Europa, y ahí vemos cómo España, pues, como pueden ver, gracias a las políticas públicas que hemos puesto en marcha, a la política sobre todo del salario mínimo y, por supuesto, a las leyes de igualdad y a las medidas proactivas como los planes de igualdad en las empresas y otras, el control del registro horario, etcétera, y sobre todo a lo que decimos también en Europa y en todos los ámbitos, esa necesidad de que la igualdad sea una política transversal a todas y que se incorpore como una visión en todas, también en todas las políticas, también en las políticas de formación de los ámbitos a los cuales les afecta, tienen decisión en ámbitos de igualdad, hablamos desde tribunales laborales a cualquier otro ámbito bueno, la inspección de trabajo, a cualquier otro ámbito que tenga incidencia en el control del registro horario, en la transparencia salarial, etcétera, porque hay que construir la igualdad, desde luego, también desde la formación. Y bueno, como iba diciendo, los factores estructurales, hablamos de segregación ocupacional que puede ser horizontal y vertical, y bueno, lo he comentado antes, la feminización de la parcialidad en los contratos temporales, bueno, alcanza hasta el 74,2%. En el caso de España no es muy diferente en otros países de Europa. Lo único que ocurre es que ahora a la hora de comparar es difícil porque, como saben, pues no hay las mismas normativas ni los mismos tipos de contratos en toda Europa. A esto además se une el efecto de la transición digital climática, de la doble que estamos sufriendo, porque como sabéis el trabajo normal, estándar, está migrando cada vez más hacia las nuevas formas de trabajo atípico y trabajo en plataforma, y podemos decir que hoy por hoy ya tenemos hasta el 40% de la población asalariada en Europa que trabaja en estas nuevas formas de empleo. Esto es algo que agrava y que imposibilita la reducción de las brechas, porque las personas trabajadoras de las nuevas formas de trabajo y trabajo atípico tienen acceso a una escasa protección. Por tanto, es muy difícil cerrar las brechas si se siguen consolidando estas formas de empleo con menos protección. También, como decía antes, pues entre esas cuestiones estructurales está la carga del hecho de los cuidados y el impacto laboral. Pero, como decía, y cerrando ese bloque, la implementación de las leyes de transparencia salarial y la obligatoriedad de los planes de igualdad en las empresas ha situado a España en una posición destacada, como pueden ver en el gráfico, frente a países que llevan implementando leyes de igualdad y normas de igualdad desde hace muchísimo, varias decenas más que en España, como es el caso de Francia, como es el caso de Alemania, etcétera. Bueno, y en cuanto a las políticas públicas, bueno, pues tenemos que se llevan a cabo en Europa, tenemos, lo he mencionado ya antes, la Directiva de Transparencia Retributiva de la Unión Europea, es una herramienta potentísima que, bueno, pues aunque es reciente, todavía no podemos ver un resultado directo de ella porque se adoptó en 2023. Los puntos clave es la necesidad de esa información salarial transparente, como bien dice el nombre, la necesidad también de hacer auditorías salariales y planes de igualdad en las empresas, la necesidad también de darle un papel relevante a los sindicatos a través de la información y los derechos reconocidos tanto en los centros de trabajo como negociación colectiva para la implantación de planes o diálogo social para otras medidas positivas. Y, ¿por qué no?, también esas sanciones y medidas disuasorias que, desde luego, bueno, pues suponen un avance importante y que lo serán aún más cuando la Autoridad Laboral Europea, en coordinación con las inspecciones de trabajo de los países, puedan llevar a cabo una acción efectiva de sanciones a empresas que no apliquen estas medidas. Sin embargo, aunque esta directiva de transparencia retributiva es un avance muy importante, importantísimo, costó muchísimo trabajo que saliera el acuerdo para la directiva, sigue existiendo, estamos todavía en un momento muy reciente de su adopción y sigue existiendo una resistencia política y empresarial
algunos gobiernos, no vamos a ocultarlo, como el gobierno de Hungría, que sistemáticamente por muchos años han estado bloqueando el consenso sobre medidas de igualdad. Existe también mucha desigualdad, como he dicho antes, normativa entre los Estados miembros, lo que imposibilita la puesta en marcha de todas estas medidas que, en definitiva, tienen que ponerse en marcha a través de los centros de trabajo, de los ámbitos laborales. Hay que construir también bueno, pues toda una batería de indicadores y estadísticas fiables a niveles de las empresas y a nivel europeo, que todavía nos hace falta trabajar en esa línea para poder hacer un seguimiento del progreso y de la implantación progresiva de las medidas en los países. Y, por supuesto, bueno, pues no hay que olvidar que estamos ante una cultura organizativa resistente al cambio y que está implantada en unos determinados cánones, y también, y por qué no, entre ese giro conservador o derechizante de Europa ahora, después de las últimas elecciones, que desde luego no mira con buenos ojos lo que son las medidas, la implantación de medidas de igualdad. Y también, y por último, dejo aquí también la cuestión, es una cuestión de recursos, porque toda la puesta en marcha de esta batería de medidas necesita, por supuesto, de financiación para poder pues, llevar a cabo todas las actividades que son necesarias en las empresas, todos los controles, todos los ámbitos de formación a los que son necesarios que se acceda, etc. Bueno, tenemos también otra herramienta, otra pata importantísima, que es la Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025, cuya evaluación, como digo, no ha sido muy satisfactoria. Hemos constatado que, aunque se siguen implementando medidas, las brechas no terminan por cerrarse. Aunque la Unión Europea prioriza la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres, como digo, con todas las medidas que acabo de describir, no, estas son las herramientas de la estrategia, no terminan de dar el resultado necesario. Hay que elaborar otra estrategia de cara al nuevo proceso que sea, al nuevo periodo, perdón, que sea mucho más ambiciosa y que sea más estricta ya con la directiva de transparencia salarial puesta en marcha. Se necesita, además, en esta estrategia que se preste una mayor atención al acceso a derechos laborales y sociales de las mujeres, que en este periodo, bueno, pues la evaluación que hacemos del periodo pasado, que ha sido muy débil. Necesitamos también que se aumente la representación femenina en todos los roles de liderazgo en el sector público y privado, a través de las cuotas e incentivos a las empresas. Por supuesto, una cuestión importantísima también es la prevención de la violencia de género, que la estrategia prioriza como una barrera que hay que derribar, porque es una barrera estructural, y hay que seguir fomentando la promoción de normas, no solo a nivel europeo, sino a través en todos los países, para la erradicación de la violencia de género y el apoyo también a las víctimas. Y, como decía antes, una visión transversal que impregne todas las políticas que se elaboren en Europa, que sean políticas que integren ya tanto la estrategia europea, algo que, como digo, no ha ocurrido en el último periodo, que es un reto pendiente para el próximo periodo de formulación de la estrategia, como lo que es esta nueva directiva de transparencia. Es por eso, miren, y por el hecho de que, bueno, pues la evaluación de estas herramientas europeas tan débil, tan poco ambiciosa todavía, desde el Comité Económico y Social Europeo, en UGT allí, yo misma, en nombre de UGT, propuse la elaboración de un dictamen que sirviera de herramienta tanto al Parlamento como a la Comisión para poder atacar de una manera más decisiva las brechas, todas las brechas que existen en Europa, porque aquí aterrizamos en otro ámbito que es muy difícil a nivel europeo, como es el ámbito de la seguridad social. Necesitamos que se tomen medidas decididas en la coordinación de la seguridad social, porque estamos hablando de las prestaciones que de manera estructural condicionan la existencia de las brechas ya per se
en todos los países de la Unión Europea. Por tanto, tenemos que trabajar en esa coordinación con el objetivo de erradicar las brechas en la cobertura, bueno, pues en el impacto de género para que las mujeres, bueno, pues que enfrentan brechas significativas, no reciban menos pensión que los hombres, que reciben hasta un 40% menos de pensión, para que también se saque de la exclusión social y económica a muchas mujeres que están fuera de la cobertura, contraviniendo principios clave, además del Pilar Europeo de Derechos Sociales, como es además también el derecho al trabajo decente y una protección adecuada. Es decir, tenemos una construcción europea que integra todos esos valores. Por tanto, tenemos la obligación de poner herramientas, mecanismos, a través de una legislación más ambiciosa, a través de involucrar más a los interlocutores sociales y a través de una mayor también resiliencia ante la transición digital y ecológica, porque estamos viendo que, aunque estamos hablando de muchos nuevos empleos fruto de la transición, de la doble transición, en muchos de estos empleos a nivel europeo hicimos un estudio bastante útil y ambicioso a nivel europeo sobre cómo estaba siendo a nivel del empleo y a nivel de la igualdad los nuevos empleos fruto de la doble transición en Europa, y veíamos que las brechas se consolidaban incluso en estos nuevos empleos que decimos fruto de la doble transición. Además, animamos a todas las instituciones de la gobernanza europea para que en el marco de sus competencias y previo diálogo social, pues aseguren la adaptación de los sistemas de protección social a todas las nuevas formas de trabajo convencional, para que así puedan erradicarse las brechas mediante la cobertura con prestaciones suficientes a todas las personas, por supuesto, primando pues las personas que tienen brechas, que sufren brechas actualmente, como son las mujeres. Además, necesitamos también que se avance en sistemas de protección social que no solo se centren en las personas trabajadoras, sino también en el conjunto de la ciudadanía, porque esto permitiría también atacar las brechas desde otras ópticas mucho más generalistas, con visiones más amplias, tal y como además dice el Pilar 14 del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Mari Carmen, tiene Y, que ir terminando, por sí, favor. voy terminando, estoy casi terminando. Y también invitamos a la Comisión Europea a que pues apoye a los Estados miembros también de manera financiera en estas tareas que, como digo, requieren de una financiación específica y mayor, y también ahí en el principio de subsidiariedad. Decimos en el dictamen, la Unión Europea, la Comisión Europea puede apoyar a los Estados miembros facilitando eso. Necesitamos, y con esto termino, también que, fijaros, se revisen directivas clave, como es la directiva del acceso en igualdad a la seguridad social, porque, fijaros, se da la paradoja, y eso ha ocurrido en España, de que, bueno, pues cuando se implementan medidas positivas para tratar de erradicar las brechas, como estas favorecen, digamos, a las mujeres por encima de los hombres, porque son aquellas que sufren las brechas, bueno, pues después ha habido recursos al Tribunal de Justicia apelando a esta directiva 79/7 de acceso en igualdad a la seguridad social de hombres y mujeres. Y finalmente, y como todos saben, el Tribunal Europeo de Justicia ha fallado en contra de las medidas positivas para erradicar las brechas que han hecho países como el caso de España, con aquella prestación de la seguridad social que pretendía pues cubrir las lagunas de cotización de las mujeres. Pedimos, por supuesto, que se actualice esta directiva, necesitamos que se actualice a la realidad actual, y también pedimos que se incremente lo que es la coordinación y el intercambio de experiencias y buenas prácticas, para que así unos países y otros puedan proponer medidas que tienen buen resultado y que son exitosas. Yo, por mi parte, nada más, he tratado de ceñirme a lo que es el tiempo, Sí. creo que no con mucho éxito, pero No, quedo no abierta a todas las preguntas y a todas las cuestiones que me queráis plantear, y muchísimas gracias. Aquí sigo escuchando atentamente vuestras aportaciones. No se preocupe Gracias. por el tiempo, que para eso estamos aquí, las que vemos el reloj, que yo sé que es difícil atenerse a
a ello. Sí le voy a pedir, como dice, que se quede ahí para escuchar al resto de las intervinientes, porque luego sí tendremos oportunidad de realizar alguna de las preguntas. Bueno, pues de Europa, aunque algunos de los temas que han salido evidentemente van a volver a salir, pues se ha hablado de transparencia retributiva, de planes de igualdad, y yo creo que ahora mismo van a volver a salir con Begoña Suárez Suárez, que es subdirectora general para el emprendimiento, la igualdad en la empresa y la negociación colectiva de mujeres del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. Y qué datos veíamos, países que creemos muy avanzados como Austria o Alemania nos doblan en brecha de género. A mí me ha llamado mucho la atención. Igual, Begoña, podríamos empezar por ahí. Antes veíamos los datos de Euskadi. ¿Qué datos tenemos sobre igualdad salarial o brecha salarial de género aquí en España? Vamos a hablar. Bueno, pues nada, en primer lugar, muy buenos días. Es un placer, como os decía, estar aquí y compartir mesa con Miren y con Eva. Pues, a ver, los datos son un poco los que se han venido dando. Depende cómo se midan, pero bueno, al principio del Congreso se comentaba que la brecha salarial en España en cómputo anual está en el 17%. Ahora mismo las mujeres ganan de media 5.000 euros menos que los hombres y ganan menos que los hombres en todos los sectores de actividad, en cualquier profesión y a cualquier edad. Y también es significativo que a medida que avanzamos en la carrera profesional, pues la brecha se incrementa. O sea que cuando tienes 50 y pico años, 60 y pico años, pues la brecha es mayor, consecuencia un poco de todo lo que nos estaba contando Carmen, de que las mujeres accedemos con mayor dificultad a los puestos de alta representación, de alta responsabilidad, que abandonamos más la carrera profesional y que todo eso al final va penalizando. Y ese es un poco el contexto que tenemos y luego también importante señalar, que creo que también se comentaba antes, que cuando alcanzamos la edad de jubilación, pues ya la brecha se dispara y es superior al 30%. Entonces, esos más o menos son los datos que tenemos, que no coinciden con los que ha dado Carmen, pero bueno, porque utilizaba otra medida que era por hora trabajada. Pero bueno, que al final lo que se aprecia también es que midamos como midamos, existe esa brecha salarial. Importante destacar lo que se ha reducido en los últimos años, porque es verdad que desde el año 2012 hasta el año 2022, que son los últimos datos, se ha reducido en 7 puntos y que si contamos desde el año 2018 se ha reducido en 4,5 puntos. O sea que sí que tenemos que tener pues, ese vaso medio lleno de que efectivamente las políticas públicas que se han llevado a cabo en los últimos años han hecho, en particular, que sí que se ha subrayado, pero creo que es importante insistir, que esa subida del 54% desde el año 2018 en el salario mínimo ha sido pues, una parte importantísima de esa reducción de la brecha salarial. O sea que las políticas públicas, cuando incorporan la perspectiva de género, sí que tienen un efecto claro en la reducción de las brechas. Y de cara a diseñar, a pensar en esas políticas públicas y a ponerlas en marcha, ¿cuál es el análisis que hacéis desde el Instituto de las Mujeres de las causas de la brecha más fácilmente atacables? Porque, bueno, pues algunas ya hemos estado viendo antes, los pasillos de los juguetes, pues ahí igual desde el Instituto de las Mujeres se puede hacer algo, pero en algunas se puede actuar de manera más inmediata. Sí, a ver, las causas de la brecha es que son múltiples, interrelacionadas, todo influye, entonces, pues no se reduce la brecha atajando una sola causa, pero bueno, ya por lanzarnos un poco a la piscina. A ver, yo creo que se va a hablar en la mesa siguiente, pero me parece que es muy importante y porque se ha introducido en la normativa a partir del año 2019, avanzar en el tema del trabajo de igual valor. Es importante señalar que las mujeres y hombres no tenemos que ganar lo mismo por desempeñar el mismo trabajo, sino por desempeñar trabajo de igual valor. Y ese establecimiento de qué trabajos tienen igual valor, pues es relevante y está en la base de gran parte de la brecha. ¿Por qué? Porque muchos convenios colectivos ya dan distinto valor a trabajos que están masculinizados y feminizados. Y de ahí, pues ya tenemos la brecha salarial. O sea que hay empresas que están aplicando literalmente el convenio colectivo y si solo fuese así, y si no contase la antigüedad ni cualquier otra cosa, existiría ya brecha salarial.
Es verdad que gracias a que últimamente el Real Decreto Ley del año 2019 de medidas urgentes para la igualdad efectiva define el trabajo de igual valor y que en el Real Decreto 902 de igualdad retributiva también se define y se establece cuando dos trabajos tienen igual valor, creo que eso es una parte fundamental y que debe aplicarse pues, una correcta valoración de los puestos de trabajo en las empresas y debe trabajarse mucho en el ámbito de la negociación colectiva, como digo, para eliminar pues eso, que esas tareas feminizadas, pues tareas que entre las mujeres, el convenio de limpieza sea mucho menor que un convenio a lo mejor del ámbito industrial, que realizan al final trabajos de igual valor. Y eso me parece que es muy importante. Y comentaba antes Yolanda, por ejemplo, pues, los trabajos de cuidados, ¿qué valor le damos? ¿Qué valor le damos? ¿Quién le da valor? Le da valor en el sentido de que, las mujeres estupendas, cuidadoras, pero cuando vas al mercado, el mercado no le da valor y los convenios que están relacionados con los cuidados, pues son convenios pues muy precarios, vamos. Bueno, desde el Ministerio y desde el Instituto, ¿qué medidas se han ido adoptando y cómo están funcionando? Antes nos comentaba Mari Carmen que hace falta indicadores fiables para ver qué efecto están teniendo las medidas. Bueno, en vuestro caso, ¿cuáles son las medidas, tanto en normativa como en herramientas que habéis desarrollado? A ver, normativa por parte del Gobierno central, yo creo que la más relevante pues también se ha citado antes, la reforma laboral, pero directamente relacionado con la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral. Yo subrayaría el Real Decreto Ley del año 2019 que citaba antes, de medidas urgentes para la igualdad en el ámbito laboral, y sobre todo sus reales decretos de desarrollo, el Real Decreto 901 de planes de igualdad. Sí. Yo creo que en el ámbito de las empresas el reducir a 50 personas el límite para hacer planes de igualdad y que se establezca efectivamente qué medidas, que tiene que haber un diagnóstico, cómo tienen que negociarse esos planes de igualdad y cómo se tienen que elaborar y que haya que registrarlos y sean públicos. Eso me parece un antes y un después. Pero también me parece un antes y un después el Real Decreto 902 de Igualdad Retributiva del año 2020, porque establece 4 herramientas que son básicas, que alguna nos la citaba antes Carmen. La obligatoriedad de tener que tener un registro retributivo con los salarios públicos, con los salarios de la empresa desglosados por sexo, de todos los complementos y de todas los salarios es muy importante. La necesidad de que aquellas empresas que tienen que hacer planes de igualdad tengan que tener una herramienta de valoración de puestos de trabajo también es esencial por lo que comentaba antes. Que haya que hacer una auditoría retributiva pues para también conocer cuál es la igualdad, cuál es la situación y dónde por dónde se nos escapan las diferencias salariales es muy importante. Y lo que comentaba Carmen de la transparencia, que esas herramientas sean transparentes y la representación legal de las personas trabajadoras pueda acceder a ello. Desde el Instituto estos son políticas macro, sí, leyes, reales decretos, también la ley de paridad recientemente aprobada pues también contribuirá a que haya más mujeres en puestos de alta responsabilidad y a reducir la segregación vertical, pero desde el Instituto de las Mujeres, pues para fomentar la entrada en vigor efectiva y la aplicación de esos reales decretos, estamos bastante orgullosas de haber consensuado con los agentes sociales 3 de las herramientas que aparecen ahí en el Real Decreto. La herramienta de registro retributivo, la herramienta de valoración de puestos de trabajo y la auditoría retributiva. Que hayamos conseguido un acuerdo y que haya unas herramientas públicas ya consensuadas que las pueden acceder todas las empresas, nos parece importante porque nos parece que facilita el comienzo de la negociación. No es lo mismo empezar una negociación diciendo ¿qué herramienta de valoración de puestos de trabajo utilizo? No, esta de puntos, no, yo creo que esta, no, esta. Que decir, bueno, pues ya hemos consensuado una, sí, lo suyo es que utilicemos esa. Esas herramientas, hacer formación sobre esas herramientas, difundirlas, sensibilizar, es una parte importante del trabajo del Instituto de las Mujeres. El trabajar también en facilitar la elaboración de planes de igualdad también es algo importante.
Y también hacer medidas de sensibilización y también romper un poco los bulos, porque muchas veces los datos de igualdad, y en concreto estos que estamos comentando, pues no sé, parece que no se creen y muchas veces las empresas dicen no, que en mi empresa no hay brecha. A ver, hay que ser didácticos y pedagógicos. A lo mejor en tu empresa no hay una discriminación directa retributiva, seguro que no la hay, pero la brecha es otra cosa y eso sí. Entonces, también medidas de difusión, de sensibilización hacemos y ahora vamos a empezar a trabajar en una cosa que nos parece muy importante, a ver si conseguimos llegar a buen puerto, que es una herramienta de negociación colectiva con perspectiva de género. Hemos ya hecho la primera reunión con los interlocutores sociales y, a ver, queremos intentar alcanzar un consenso y tenerla desarrollada para 2025, a ver si tenemos suerte. Pero igual te tenemos que invitar a la siguiente mesa, ¿eh? Ya, si la hacemos... Porque precisamente vamos a hablar de eso, de la necesidad de una negociación colectiva con perspectiva de género. Bueno, las medidas están muy bien. ¿Cómo están funcionando? ¿Cómo se están desarrollando? Claro, el día a día de que os estáis encontrando a la hora de implementar esas medidas en las empresas. Bueno, pues, a ver. A ver, ha costado mucho. Ha costado mucho arrancar con los planes de igualdad, ha costado mucho, eso no lo podemos negar. Y, a ver, yo creo que sí que hay empresas que son conscientes de que para ellas es bueno poner en marcha un plan de igualdad, que es bueno hacer un diagnóstico, porque al final, pues, lo que no mides y lo que no analizas no lo conoces, y yo creo que en la estrategia empresarial es importante, pero es verdad que los temas de igualdad, pues en muchas ocasiones no se les da la importancia que se debería, y a muchas empresas les cuesta. Justo antes de entrar en la mesa, pregunté por los datos de, bueno, cuántas empresas obligadas han elaborado los planes de igualdad y tal. Los datos que tenemos del Ministerio de Trabajo del mes de octubre es que un poco más de 21.000 empresas han registrado ya su plan de igualdad, y la estimación que hace el Ministerio de Trabajo es que falta un 20% de empresas que están obligadas, falta por desarrollar ese plan de igualdad. Bueno, yo creo que después de que el comienzo fue realmente muy, muy tortuoso, pues se va mejorando. Yo creo que también es importante para esto, por ejemplo, que en la contratación pública se exija el registro de esos planes de igualdad, porque es una herramienta, pues, que anima a las empresas a hacer esos planes de igualdad. Y luego, bueno, ¿cómo están funcionando? Bueno, pues a ver, yo creo que el hecho de que el Real Decreto establezca cómo tienen que negociarse, que necesariamente sean negociados con la representación legal de los trabajadores, pues facilita el desarrollo de los planes de igualdad, el seguimiento y la evaluación. Y, bueno, creo que falta mucho en sensibilización, probablemente pues, la calidad y las medidas podrían ser más ambiciosas, pero bueno, yo creo que también las políticas públicas les cuesta arrancar, hay que darles un margen de mejora, y yo creo que, bueno, me parece que es una herramienta básica, fundamental, y que en la medida que consigamos pues, que todas las empresas obligadas lo tengan, que sean correctamente negociados, porque un dato también importante es que de esos 20.000 planes que os comentaba que están ya registrados por las empresas, la mayoría, quitando, a ver, solo hay 1.000 que no hayan sido acordados, con lo cual me parece que eso, bueno, también denota un importante esfuerzo por parte de las empresas y por parte de las organizaciones sindicales. Y que haya una comisión de seguimiento formada también por representantes de las personas trabajadoras, me parece que, digamos que, aunque no hay otro tipo de control, sí que se hace que las medidas que están incluidas en los planes tiendan a cumplirse. La viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, suele decir
que también con los planes de prevención en las empresas, hablando de seguridad y de salud laboral, que vamos a hablar también de ello en este congreso, al principio costaba mucho y ahora todo el mundo, todas las empresas tienen interiorizado que ese análisis lo tienes que hacer y luego ya tienes que implementar medidas, pero aunque solo sea por abrir ese debate en las organizaciones, aunque solo sea a regañadientes porque tienes que cumplir una ley, que no digo que sea esa la razón por la que se hace, pero te obliga a hacer esa reflexión. Entonces, bueno, pues siempre es un buen punto de partida. Claro, pero fijaros que, por ejemplo, con el registro retributivo, que había que desglosar todos los complementos, y muchas empresas luego decían, no tenían ni idea que tenía tantísimos complementos y a veces no sabía, Claro. que a veces a la propia empresa le costaba identificar algunos complementos, cómo habían aparecido por allí, porque aparecen a veces de formas… Bueno, entonces que para las propias empresas, cuando analizas una cosa y le pones la lupa, dices tú, bueno, pues es que a lo mejor me tengo que reorganizar un poco y hay complementos que igual no tienen tanto sentido. Bueno, azkenik, Euskal Autonomia Erkidegoaren ekin. Por último, vamos a las medidas que está tomando el Ejecutivo del Gobierno vasco. Aquí está la directora de Emakunde para hablar con nosotros sobre este asunto. ¿Qué es lo que proponen el Gobierno vasco y Emakunde para reducir la brecha salarial? Ya hemos hablado de que hay una estrategia mirando a 2030 para reducir la brecha salarial, pero ¿cuáles son los instrumentos con los que se cuenta para trabajar? Buenos días a todos y a todas. Y bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la consejería, a la viceconsejera y a todo el mundo que ha ayudado a organizar esta reunión. Bueno, que hemos coincidido no hace mucho y parece que estamos destinadas a juntarnos en diferentes foros, pero es un placer también compartir contigo esta mesa. Bueno, creo que ya lo hemos dicho, ¿no? Cuando hablamos de la brecha salarial estamos hablando desde luego, y yo creo que hay que destacar, que estamos hablando de un problema que es complejo, que es estructural y además como casi todas las políticas públicas de igualdad, ¿no? y a la vez es multidimensional, existen diferentes factores que están incidiendo y es importante conocerlos. Por ello es necesario tener una respuesta integral. Como bien has dicho, efectivamente Euskadi ya cuenta desde el 2018 con una estrategia bueno, pues para afrontar y para avanzar para la reducción de la brecha salarial, que a la vez también de alguna manera está inspirada precisamente por esta estrategia europea, con lo cual estamos muy alineados en esa cuestión. En estos momentos Emakunde lidera sobre todo lo que es la coordinación, porque todo esto nos interpela a todo el Gobierno vasco, están totalmente bueno, pues, interpelados todos los departamentos y trabajamos precisamente en una coordinación interdepartamental y además con un objetivo claro, que yo creo que se tienen que poner los objetivos ambiciosos y en esto pues, bueno, pues nos queremos colocar y de hecho creo que Mari Carmen nos lo ha reflejado en una gráfica porque no hay como los datos, que los datos son contundentes y en esta situación, o sea, con esta estrategia lo que intentamos es bueno, pues colocarnos en este horizonte del 2030 entre los países más avanzados en lo que respecta a reducir esta brecha salarial. Pero no solo eso, también bueno, el propio instituto, Emakunde, que acaba de aprobar su propia estrategia, también con ese horizonte 2030, bueno, pues ahí tiene 11 metas diferentes y una de ellas es precisamente reducir a la mitad la brecha salarial que tenemos actualmente. Bueno, pues a ver si somos capaces de reducir de ese 17 pasadito a este 8-9%, ¿no? Si somos capaces, yo creo que sí, si seguimos precisamente bueno, pues desde esta estrategia. ¿Y cuáles son las propuestas? Pues desde luego, como bien decíamos, la brecha salarial, que es multidimensional y que están interviniendo diferentes factores, hay un factor que está incidiendo de alguna manera en una dimensión alta y es precisamente la segregación ocupacional. Responde, es decir, la brecha salarial que aún a día de hoy yo creo que pues, la población en general utiliza la brecha salarial como un sinónimo de discriminación salarial. Y efectivamente, parte de esa brecha salarial
pues tiene algo que ver con una discriminación salarial, pero no es la mayor parte. La mayor parte que está incidiendo es precisamente la segregación ocupacional. Y venimos de una cultura de división sexual del trabajo. En estos momentos nuestra política y el principio es la igualdad de oportunidades, pero arrastramos todavía esa división, esa segregación ocupacional, y el índice de igualdad de género europeo así nos lo está demostrando, con datos también. Luego tenemos que actuar sobre la segregación ocupacional, la segregación vertical, bueno, pues también. Tenemos que seguir trabajando para que las mujeres ocupemos los puestos de liderazgo, que no nos falta talento, no nos falta formación y, bueno, pues existen otros factores que tienen incidencia sobre esa proyección de las mujeres en el mercado laboral, que también están incidiendo, como es, por ejemplo, bueno, pues esa falta de valor de los cuidados y del trabajo no remunerado, esa falta de valor social, económica, no digamos. Pero tenemos que visibilizar precisamente también el valor de los cuidados en nuestra sociedad, porque necesitamos de alguna manera la corresponsabilidad. Tenemos que generar ese nuevo marco de corresponsabilidad institucional, familiar, de empresas, tercer sector, bueno, pues siempre con un peso importante de la parte institucional y, cómo no, fomentar mucho la formación, porque de políticas de igualdad opinamos mucho. Creo que todos tienen algo que decir sobre las políticas de igualdad, pero nos falta mucha formación, nos falta mucho conocimiento y, bueno, pues mencionando precisamente a los planes de igualdad que son fundamentales para tener esa hoja de ruta en las empresas, también necesitamos esa formación en esas mesas de negociación colectiva que ya estamos trabajando también en Euskadi para tener esa formación bilateral, ¿no?, de lo que son bueno, pues, el conocimiento de igualdad con ese conocimiento de la negociación colectiva, ¿no? Y todo esto no solo por justicia social, sino porque los datos y también los estudios nos lo indican. Esto contribuye al crecimiento económico del país, contribuye a aumentar la actividad económica y creo que también favorece y mucho a esa conciliación corresponsable que necesitamos todos y todas. Sí. Bueno, en este sumar para igualar, hay muchos agentes que tienen que tomar parte para reducir la brecha salarial. ¿Qué papel deben jugar las empresas? ¿Qué mensaje les mandaría Miren Elgarresta? Bueno, yo creo que Begoña ya ha dado algunas claves. Es cierto que tenemos un nuevo marco legal, unas nuevas obligaciones, pero yo creo que las empresas no pueden quedarse con el cumplimiento, ¿no?, de la legalidad, que yo creo que insta y establece unas nuevas reglas de juego. Yo creo que es importante y creo que las empresas en esto ya están haciendo sus propios análisis de la importancia del talento. No podemos renunciar, desde luego, a una parte del talento con una formación, bueno, incontestable de las mujeres, porque en estos momentos en títulos superiores pues las mujeres salimos en mayor porcentaje de las universidades. Ahí no tenemos ningún tipo de excusa, pero es importante. Yo creo que las empresas ya han comenzado a escuchar la demanda social y que vivimos en un nuevo contexto. Las herramientas están ahí, los planes de igualdad, no solamente la construcción de un plan de igualdad como se ha entendido quizá hasta no hace mucho tiempo, de bueno, cumplimos, tenemos el plan de igualdad, pero el plan de igualdad se queda en el cajón. Es muy importante el desarrollo de los planes de igualdad y para eso el marco legal está bien, pero después necesitamos dotar de política pública, una política pública que aterrice a la realidad de las empresas, porque la experiencia que tenemos desde el propio instituto, que consideramos que el ámbito de la empresa es un ámbito muy estratégico. De hecho, no podemos olvidar de que hombres y mujeres destinamos mucho tiempo al trabajo, sí, al ámbito laboral, y gran parte de las desigualdades tienen reflejo precisamente en el ámbito laboral. Entonces, es muy importante apoyar a estas herramientas, a las herramientas de los planes de igualdad, pero sobre todo a la ejecución
de las propias medidas que están contempladas y que esas medidas realmente se hayan definido teniendo en cuenta la realidad concreta de las propias empresas. ¿Y cómo les apoya Emakunde a las empresas? Bueno, desde diferentes estrategias o actividades. Por supuesto que es importante el asesoramiento y el acompañamiento a las propias empresas y también, bueno, pues dentro de nuestro propio plan de actividad, bueno, pues proyectar ese asesoramiento a través de jornadas, a través de herramientas que sean útiles para las propias empresas, y en esto estamos en un continuo trabajo. Pero también, de alguna manera, fomentando la aplicación de las políticas públicas de igualdad dentro de la realidad de la empresa a través, bueno, pues del logro de un sello de calidad como pueden ser las entidades colaboradoras de Emakunde, que sabemos que es un sello de excelencia, que probablemente, bueno, pues muchas empresas pueden estar viendo un horizonte, bueno, demasiado ambicioso. Probablemente tenemos que generar, bueno, pues sellos tipo escala, pero también importante generar espacios de intercambio de experiencias entre las propias empresas, porque se entienden muy bien entre ellas, y ahí contamos con la red Baisarea, que intentan aterrizar desde la propia realidad de la empresa, creando acciones que se ajusten a la propia empresa, porque tenemos una gran diversidad de empresas. Y precisamente en el caso de Euskadi domina la pequeña empresa, con lo cual bueno, pues, la nueva realidad de este marco legal que nos obliga a partir de los 50 trabajadores, bueno, pues en esto yo creo que interpela ya a una gran diversidad de empresas en Euskadi. Y luego también, bueno, pues, trabajar, bueno, pues, la formación constante, y en este sentido, bueno, pues este mismo año ya intentamos que la formación que ofrece el Instituto sea lo más accesible posible, y en esto, pues, bueno, pues ya se ha puesto en marcha Emakundeko Berdintasun Eskola, que es, bueno, una oferta de formación online, con lo cual, bueno, pues muchas personas con una responsabilidad dentro de la empresa en términos de recursos humanos, de organización, de generar una nueva cultura empresarial, bueno, pues tiene acceso a una formación, pues yo creo que de calidad. Bueno, tenemos 10 minutos más o menos para poder plantear preguntas por parte de quienes os encontráis aquí. Vamos a hacer una ronda, os voy a pedir brevedad y así nos da tiempo. Mari Carmen, a mí sí me gustaría aprovechar que está con nosotros para preguntarle si hay algún país que tiene alguna experiencia o que sea referente del que, como hoy estamos aquí cogiendo ideas, del que podamos coger ideas en términos de igualdad salarial, algún país europeo. Sí, bueno, Islandia, creo que casi es sabido por todo el mundo, es uno de los países más avanzados en igualdad salarial. Desde 2018 tiene una norma que obliga a las empresas con más de 25 trabajadores a certificar que pagan igual salario por igual trabajo. Además, esa iniciativa se ha mostrado que es muy eficaz, porque realmente la brecha se ha reducido mucho en Islandia y bueno, se acompaña, como he dicho en toda mi presentación, de importantes sanciones. Otro país que también bueno, pues tiene esta misma medida de aplicar medidas en empresas por encima de 25 trabajadores es Suecia, donde la ley sueca es bueno, data de 2009 y obliga a cada 3 años a implementar un plan de acción de igualdad de género en las empresas, y también hace que, bueno, pues que entre 2016 y 2008 en Suecia se realizaron ajustes para personas trabajadoras de más de 5.000 empleados en base a estos planes, y en 600 empresas, perdón que tengo aquí el dato. Y después hay otros países donde las normativas de igualdad son pues muchísimo más antiguas. El caso de Bélgica es de 1975, fijaros la ley. En Francia, lo que pasa es que quizás después estas normativas han tenido resultados dispares y evoluciones dispares. Pero bueno, me quedo con el ejemplo de Islandia, que está en la línea de lo que estamos haciendo en España,
quizá con sistemas punitivos bueno, pues más, digamos, sólidos, más potentes que los que de momento tenemos en Europa. Como digo, y he dicho en toda mi presentación, se plantea a nivel europeo esa necesidad de coordinar muy bien con las inspecciones de trabajo, de dar formación a los órganos que tienen que certificar y que hacer el seguimiento de la igualdad, y también, por supuesto, a las inspecciones de trabajo, porque ese paso es importantísimo para poder hacer un seguimiento a todas las medidas y planes. Begoña, en el Instituto de las Mujeres, ¿qué otras medidas? Bueno, nos hablabas antes de la herramienta para una negociación colectiva con perspectiva de género, que me ha llamado mucho la atención. No sé si quieres adelantarnos algo o en qué otras medidas estáis pensando para ir reduciendo esta brecha. Sí, a ver, no os adelanto nada, no porque hemos hecho una primera reunión, nos hemos emplazado a después al próximo año, entonces no tenemos mucho que avanzar todavía. Pero bueno, a ver, medidas importantes. Es que, a ver, pues yo creo que lo que comentaba, miren, de atajar la segregación es fundamental. Pero además de atajar la segregación, yo es que insisto mucho porque lo de los trabajos de igual valor es que me parece que es fundamental. Y, a ver, es muy importante que haya mujeres en carreras técnicas por 1000 cosas, porque tienen que estar, por el diseño, por los estereotipos que se transmiten, y que haya mujeres y hombres en todos los ámbitos. Pero es que no habrá hombres en las tareas de cuidado ni en tareas educativas si no se mejoran las condiciones de trabajo. Y entonces yo creo que como sociedad tenemos una deuda pendiente con la valoración de las cosas realmente importantes, porque dejamos a nuestras niñas, a nuestros niños en la escuela infantil y lo que cobran esas cuidadoras, que son mujeres todas, es que rozan el salario mínimo y estamos dejando ahí pues a lo que le damos más valor. Entonces yo creo que como sociedad el dar valor a las tareas de cuidado, porque es importante que estemos hombres y mujeres en todo, y las mujeres tenemos que estar en los sectores que más se gana, pero es que como sociedad y en la negociación colectiva, apelo aquí a los responsables de los sindicatos, de verdad, que hay que hacer un esfuerzo para que las subidas salariales que hayan en esos sectores sean superiores al resto, porque es que hay que compensar de alguna manera. Y si no, no reduciremos la segregación y sobre todo no habrá presencia de hombres en las tareas de cuidado ni educativas, si no se mejoran esas condiciones salariales. Y luego otra cosa que a mí me parece muy importante es que desde las administraciones públicas se invierta en formación en igualdad. Es esencial que haya, antes nos decía el vicelehendakari, compromiso desde el Gobierno, desde los puestos de máxima responsabilidad, de decir esto es un área prioritaria. Pero ese compromiso tiene que concretarse y asegurarse que baja para abajo. Y para que baje para abajo es esencial que los mandos intermedios, quienes elaboran las políticas públicas también, tengan esa formación y esa sensibilidad. Porque es que muchas veces, lo comentábamos en el café, pero los temas de igualdad es que parece que son los que se pueden incumplir. Entonces hay veces que, bueno, esto lo dice la ley, pero tampoco parece tan importante. Entonces yo creo que darle valor a los temas de igualdad, decir que estamos hablando de democracia, de garantizar que somos una sociedad plenamente democrática, que además es rentable para la sociedad, para las empresas. Pues si nos lo creemos, tenemos que asegurar que las personas que diseñan las políticas se lo creen. Y es muy importante la formación, porque a veces lo que decían, miren, la gente habla sin saber, entonces pues muchas veces criticas cosas que no conoces. Esa formación me parece que es muy importante para que efectivamente la perspectiva del género llegue a todas las políticas públicas y llegue también a las políticas del Ministerio de Economía, a las pequeñas y medianas empresas, que no sean compartimentos estancos, que ahora estamos hablando de igualdad, pero cuando se habla de empresa y de economía, no se habla de igualdad porque es un tema tan menor, pues yo creo que sea transversal es también una parte y un reto que es muy importante. Y está Miren Elgarre, está desde Macunde, diciendo sí. Nos decía Mari Carmen, la brecha se reduce pero sigue ahí, es decir, no acabamos con ella. ¿Por dónde avanzamos? Pues yo no quiero perder confianza en que vamos a reducir. Bueno, últimamente le hemos pegado un buen bocado, le hemos pegado un buen bocado. Porque, bueno, ya llevo unos años en políticas de igualdad y yo recuerdo precisamente, bueno, estamos hablando del 17%, pero vamos, en el 2016 estábamos en el 24%. Sí. Y lo que sí que se puede, bueno, queda constatado
es que cuando tenemos una política pública que responde realmente a una necesidad y que está bien diseñada, los datos se ven al poco tiempo. Es decir, en un breve espacio de tiempo hemos sido capaces de reducir esa brecha salarial. Por supuesto que existen otros factores que están interviniendo, cómo conseguir que las mujeres no abandonen el mercado laboral. Pues ahí tenemos políticas, desde luego, en el marco de los cuidados, Sí. el que las guarderías, pues las guarderías hasta hace bien poco pues tenían un coste importante y para muchas mujeres con unos niveles salariales pues rozando los precarios, pues apostaban por quedarse, por abandonar el mercado laboral. El que las guarderías ahora sean gratuitas hace posible que pues las mujeres no se planteen tan fácilmente el abandonar el mercado laboral, que eso también repercutía directamente sobre las brechas salariales. Y es muy importante la definición de la política. Y como bien decías, efectivamente que las políticas públicas, y lo decía Begoña, o sea, no es una política menor, y yo creo que cada vez estamos consiguiendo que se nos tenga más en cuenta a la hora de diseñar la política sectorial. Y como un elemento, además, de innovación, porque si somos capaces realmente de mostrar, porque tenemos muchísimos datos, pero necesitamos todavía, en lo que es la fase de diagnóstico, tener suficientes datos segregados por sexo para realmente visibilizar dónde está la desigualdad y dónde está el elemento innovador de la política que hace posible esa reducción. Y es para eso, estamos hablando de herramientas de trabajo que hacen posible que la política sea mucho más eficiente y dé mejor respuesta a las necesidades. Pero miren, comentaba que lleva muchos años trabajando en políticas de igualdad. Cuesta más ahora, yo no quería hablar de negacionismo, porque aquí todos estamos convencidos y convencidas de que existe una brecha salarial, pero es que todo el mundo con el que hablas te dice, no, es que yo voy con este discurso, y Yolanda lo decía, voy donde las mujeres empresarias a dar y las propias mujeres me dicen, no, yo nunca lo he sufrido. Vas a las empresas y te dicen las empresas, decías tú, Begoña, no, es que en mi empresa no ocurre. ¿Cuesta más ahora que antes por esta corriente, no sé si neoliberal, reaccionaria, que empieza a ver, que empezamos a notar y que se ve entre la juventud? ¿Cuesta más ahora convencer de esto, de la necesidad de que el problema persiste, que los derechos no están conseguidos? Yo no tengo la sensación de que ahora sea más difícil. Tampoco creo que estamos en una situación de alarma, pero sí de alerta. Y de hecho, pues si prestamos atención realmente a cómo, a todos los movimientos de tipo político a nivel internacional, la corriente de la ultraderecha que ha hecho propio un discurso antifeminista, un discurso que banaliza la violencia machista, desde luego nos tenemos que poner en alerta, pero sin descuidar realmente la sociología que tenemos en nuestro ámbito de acción política. Y creo que tenemos que reparar a eso, desde luego, no despistarnos sobre esta cuestión, porque sabemos que gran parte de los avances del feminismo también ha sufrido sus crestas, sus olas y sus valles. Y en esta cuestión, desde luego, tenemos que estar en esa situación de alerta para no dar un paso atrás, ir consolidando. Y no hay cosa mejor que tener una política consolidada también que responda a las demandas de la sociedad, porque todo lo que se consigue desde esa vía es mucho más difícil de perderlo. Entonces, alarma no, pero alerta sí. Mari Carmen, en Europa, sí, luego voy, Begoña, y ya cerramos. Mari Carmen, en Europa están llegando esos vientos. Antes hablabas tú de resistencias y nombrabas algunos países en particular que todos tenemos en mente. Brevemente. Sí, brevemente. La resistencia existe y no es que lo diga, sea una opinión mía, que yo además he tenido la ocasión de viajar recientemente con la presidencia
húngara a Budapest e entrevistarme en misión precisamente para verificar el cumplimiento de estándares laborales con asociaciones de mujeres, y puedo asegurar que la sensación es pues de retroceso total. Es decir, la agenda conservadora está postergando el avance de los derechos de las mujeres claramente en países como Hungría, y a nivel europeo, lo he comentado antes, las normas que hablaban de igualdad laboral estaban por más de 8 años estaban vetadas por Hungría, precisamente, que ahora mismo es el país que preside el Consejo de la Unión Europea. Pero es que, además de que lo diga yo, está en un informe de Oxfam, Intermon, que subraya que la extrema derecha en Europa está amenazando las políticas de igualdad de género. Y a nivel europeo destaca que, aunque se han logrado avances importantes, como la representación femenina en las instituciones de la Unión Europea y las leyes que antes he mencionado, el caso es que pues políticas clave todavía no terminan de tener una aplicación más eficaz, como he dicho antes, porque necesitamos no solo de las directivas, sino de todo el rosario de mecanismos que hacen pues que se puedan poner en marcha esos objetivos elevados, ¿no?, que persiguen las directivas. Para ello necesitamos, además, pues muchísima implicación desde todos los ámbitos laborales, que sabemos que es donde opera pues la desigualdad de la que estamos hablando hoy, no solo otras. Bueno, pues la agenda, como digo, la agenda conservadora tiene mucho que decir en la puesta en marcha de estos mecanismos. Ahora mismo tenemos, como decía al principio, pues la Comisión Europea y el Parlamento más virado a la derecha de los últimos años, y por supuesto, como decía también quien me ha precedido, pues tenemos que estar muy alerta. Por eso estamos aquí en Europa, para insistir en esta agenda que ya está comprometida, pero no va a ser fácil, lo digo, lo dice Intermon, y bueno, pues lo estamos viendo, sí. Alerta que no alarma, decía Miren. Begoña, para terminar. Sí, a ver, yo comparto lo que han dicho Carmen y Miren, pero también quiero trasladar que fácil nunca ha sido, que siempre son avances que han costado mucho, y me parece que tenemos un debe desde hace muchísimos años, y es apelar a los hombres. Cuando se habla de políticas de igualdad, todavía ahora, si miramos a este auditorio, mayoritariamente es femenino. Cuando estamos hablando de guías para planes de igualdad, cuando tenemos reuniones con empresas para hablar de cualquier tema relacionado con la igualdad, vienen las representantes de igualdad o las representantes de diversidad. Y uniendo a lo que comentaba Yolanda, y que a los hombres se les da un plus de autoridad y un valor per se, creo que los hombres no se involucren en las políticas de igualdad es un debe, que es algo que tendremos que hacernos mirar, que yo sí que, apelo a los hombres, porque en la medida que nos involucran es que deja y se traslada que es una política menor, que es una cosa de mujeres, de tal, pero bueno, no sé. Entonces yo creo que comparto los riesgos, pero me parece que durante muchos años hemos avanzado las mujeres, hemos intentado apelar y sentirnos acompañadas de los hombres, pero creo que ahí todavía es un déficit importante de las políticas en general públicas de igualdad. Pues cerramos así esta primera mesa redonda. Mari Carmen Barrera, Begoña Suárez eta Miren Elgarrizta. Muchas gracias por sus aportaciones. Gracias.